Buenas tardes, nosotros somos el grupo 3, conformado por Luis Valderrama, Cristian Ríos y Nicolás Guerrero, y en el siguiente video hablaremos sobre los transistores en amplificación. El video se procederá a dividir en introducción, la respectiva identificación de los amplificadores BJT base común, amplificador MOSFET sensor común, y concluiremos con las conclusiones y los temas de importancia dados en el curso. Comencemos. Introducción. En este caso, vamos a empezar con el amplificador BJT de base común. En la imagen podemos apreciar un circuito básico de base común en el que la base está conectada con la tierra y la señal de entrada se aplica al emisor. De ahí el nombre de amplificador BJT de base común. Para el análisis de C y AC se procedió a construir, como se puede apreciar en la imagen A, el modelo híbrido pi del transistor NPN con la resistencia de salida de RO, y en el circuito B vemos el circuito equivalente de señal pequeña, incluyendo el modelo híbrido pi del transistor. Para realizar la ganancia de voltaje se procedió a calcular la tensión de salida de la señal mediante las ecuaciones de Kirchhoff, en donde beta es Gm por Rpi. Se procedió a reemplazar la ecuación 2 dentro de la ecuación 1, como se puede apreciar en las diapositivas, para finalmente demostrar que a medida que Rs se aproxima a 0, la ganancia del voltaje va a ser Gm por la configuración en paralelo de RC y RL. De la misma manera, el modelo híbrido pi nos sirve para calcular la ganancia de corriente, en donde aplicando nodos y configuraciones en paralelo obtenemos que la ganancia va a ser el límite cuando R se acerca a infinito, es decir, alfa. Por otro lado, tenemos nuestro circuito MOSFET de source común. En este caso, en la figura se muestra el circuito básico de fuente común con polarización de divisor de voltaje. Vemos que la fuente está a potencial de tierra, de ahí el nombre de fuente común. De la misma manera, en este caso vamos a tener el dominio de la frecuencia, en donde dada que la fuente de señal es una tensión sinusoidal, la magnitud de la impedancia va a ser 1 sobre 2 pi FC. En este caso, la magnitud de esta impedancia es generalmente mucho menor que la resistencia de Thevenin en los terminales del condensador. Por tanto, podemos suponer que el condensador se encuentra en cortocircuito a señales con frecuencias superiores a 2 kHz. De la misma manera, para el análisis de S y AC se procedió a construir el circuito de pequeña señal, en donde como la fuente es a potencial de tierra, no hay efecto de cuerpo. Por tanto, el voltaje va a estar dado por menos Gm por BGS por la configuración paralelo entre RO y RD, en donde la ganancia, sabiendo que la ganancia de tensión es el voltaje salida sobre el voltaje entrada, obtenemos que va a ser Gm por la configuración en paralelo de RO y RD más el divisor de voltaje de RI y RSI. Procederemos a las herramientas del software. Las herramientas que empleamos para dicho análisis son el simulador de Faststack Circuit, el cual es un software de simulación online, y el análisis de pequeña señal y todas las herramientas que este nos proporciona. En este caso, empezamos primero con el análisis del amplificador BJT de base común. En este caso, se procedió a analizar el circuito que se puede ver a continuación. Para el análisis de C y AC, se procedió empezando para hallar la corriente del emisor y la corriente de la base, teniendo en cuenta que tenemos un beta de 100. Una vez hallamos las corrientes, podemos despejar por leyes de Kirchhoff el voltaje del emisor, el voltaje de la base y el voltaje del colector. Seguido de esto, aplicando el circuito de pequeña señal, podemos despejar Rpi y Gm en términos de las corrientes y las bases, aplicando un divisor de voltaje entre la resistencia E y la resistencia S. Una vez procedimos a despejar Rpi y Gm, podemos aplicar las fórmulas descritas al inicio, en donde BO es igual a Gm por Bpi sobre la configuración en paralelo de R y RL, para así finalmente tener una ganancia de voltaje de 9.37. Finalmente, usando el modelo de pequeña señal, también podemos despejar la resistencia de salida de nuestro circuito, en donde en este caso despejamos la corriente para finalmente obtener un valor de 49.4 ohmios. Este valor lo podemos comprobar simulando el circuito como se muestra a continuación. El siguiente circuito es una configuración common source básica. Como se puede ver, la fuente está conectada a tierra y de ahí viene su nombre, common source.
En su configuración se ve que la señal de la fuente se acopla al gate del transistor a través del condensador de acoplamiento, que proporciona un aislamiento entre el amplificador y la señal de la fuente. La polarización del transistor en corriente continua se establece mediante R1 y R2 y no se altera cuando la fuente está acoplada capacitivamente al amplificador. A continuación se hace el análisis A6DS. Para el análisis en corriente alterna, primero se calcula la impedancia del capacitor, asumiendo que la fuente tiene 40 Hz. Como se puede ver, es casi 400 ohmios. Seguidamente se calcula BGSQ con la fórmula que se muestra en pantalla, y con BGSQ se calcula IDQ. A continuación se calcula BDSQ y con esto podemos saber si está en saturación. Como BGSD menos BI es menor que BDSG, significa que está en saturación, y esta es la zona en la que queremos operar para propósitos de amplificación. Una vez ya calculado G sub M, E sub 0 y R sub I, se puede calcular la ganancia de nuestro sistema con la fórmula que se muestra a continuación. Como se puede ver, es menos 10.479. Esto se puede ver a continuación en la simulación, donde claramente se ve que el desfase con respecto a la onda de entrada y la de salida es de aproximadamente menos pi, lo que significa que nuestra señal, además de ser amplificada, es invertida, dado este desfase. Con todo lo anterior, se construye esta tabla en la que se especifica el voltaje, la corriente y la fase de la entrada y la salida para los modelos circuitales de base común para el BJT y source común para el MOSFET. Estos fueron los temas de utilidad que se usaron durante esta práctica, y en conclusión, las ecuaciones de ganancia del BJT indican que para el circuito de base común la ganancia de tensión de la señal pequeña suele ser mayor que 1 y la ganancia de corriente de la señal pequeña es ligeramente inferior a 1. Sin embargo, seguimos teniendo una ganancia de potencia de señal pequeña. Es por esto que en las aplicaciones de un circuito de base común se aprovechan las características de resistencia de entrada y salida. Por otro lado, para el MOSFET, dado que la resistencia de entrada es de baja frecuencia, la puerta del MOSFET es esencialmente infinita. Por tanto, la resistencia de entrada es solo una función de las resistencias de polarización. Por otro lado, la resistencia de salida que mira hacia los terminales se encuentra estableciendo la fuente de entrada independiente B sub I igual a 0, lo que significa que BGS es igual a 0. Es decir, la resistencia de la salida es R0, que es igual a R por D sub RO. Estas fueron nuestras referencias a utilizar y muchas gracias por la atención prestada.